Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles en esta nueva ocasión. En este video vamos a hablar acerca de algunas características de las ondas electromagnéticas en comparación al sonido. Recordarán que en un video pasado mencionamos que existen dos tipos de onda: las ondas mecánicas, por ejemplo las del sonido, y las ondas electromagnéticas, por ejemplo las ondas del Wi-Fi, la de la radio, la luz, etcétera, etcétera. Una de las principales diferencias entre estos dos tipos de onda, mencionamos que mientras que el sonido necesita de un medio material para expandirse, generalmente puede ser el aire, el agua, etc., las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para expandirse. Es por eso que pueden ser usadas en el espacio exterior, donde no existe un medio material y pueden propagarse libremente. Otra diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas es su velocidad. ¿Alguna vez te has preguntado si el sonido siempre viaja a la misma velocidad? La respuesta a esta pregunta es un no. ¿Por qué? Porque en las ondas mecánicas normalmente la velocidad va a depender de varios factores. Por ejemplo, cuando nosotros aventamos una piedra a un lago y generan ondas, estas ondas viajarán a cierta velocidad que pueden depender, por ejemplo, del tamaño de la piedra o con cuánta fuerza se aventó. Si es una piedra relativamente pequeña, con una fuerza pequeña, entonces la velocidad también va a ser pequeña. Sin embargo, si es una piedra un poco más grande, con una fuerza un poco más grande también, la velocidad también va a ser mayor. La velocidad del sonido en el aire va a depender de varios factores, como por ejemplo la humedad en el aire o la temperatura. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en un cuarto donde el aire está totalmente seco y la temperatura es de 0 grados centígrados. En este caso, la velocidad del sonido sería de 330 metros sobre segundo. Sin embargo, si estuviéramos en ese mismo cuarto y ahora la temperatura fuera de 20 grados centígrados, la temperatura más o menos ambiente, entonces en este caso la velocidad del sonido sería de 340 metros sobre segundo. Es decir, el sonido viaja más rápido en ambientes más cálidos. Habrán notado que en las ondas mecánicas llega un momento en el que desaparecen. Por ejemplo, cuando aventamos una piedra a un lago, estas ondas se van expandiendo hasta que se disipan y prácticamente el agua se queda quieta. O en el sonido, nosotros gritamos, se expande y llega un momento o una distancia en el que se deja de escuchar o desaparece. Esto se debe a que la energía que llevan estas ondas se va disipando en el medio material que las está expandiendo. Sin embargo, en las ondas electromagnéticas esto no pasa. La energía que van llevando siempre se conserva y por ende, entonces la velocidad de las ondas electromagnéticas siempre es la misma. La velocidad de las ondas electromagnéticas o la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros sobre segundo. Este número, como es algo difícil de aprender, lo que varios autores hacen es redondearlo, es decir, aproximadamente 300 millones, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y este número se recomienda aprendérnoslo de memoria. Otra diferencia entre las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas es la forma en la que se generan. Generalmente en las ondas mecánicas se generan o se producen por el movimiento de un objeto sin carga, es decir, carga neutra. Mientras que las ondas electromagnéticas sí se generan por el movimiento de un objeto con carga o una carga. Generalmente es el electrón. Hay que recordar que el electrón tiene carga negativa. Entonces el movimiento de esta carga negativa o de un electrón genera una onda electromagnética. Y el hecho de que una onda electromagnética se haga por el movimiento de un electrón genera algo llamado campo eléctrico y campo magnético. Estos dos campos me gustaría hacer un video sobre ellos más adelante. No me voy a meter ahorita tanto a detalle, pero estos dos campos hacen que la luz o las ondas electromagnéticas siempre conserven su energía. Y si siempre conservan su energía, por ende también siempre van a conservar la misma velocidad. Pero si las ondas electromagnéticas siempre tienen la misma velocidad, entonces ¿cuál es su diferencia entre ellas? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una onda de radio de AM y una de FM? ¿O cuál es la diferencia entre una luz roja y una luz verde? La diferencia entre este tipo de ondas es la frecuencia y la longitud. Hay que tratar de hacer memoria y recordemos qué es la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que hace una onda
número de oscilaciones en un segundo. Entonces, en las ondas de AM normalmente se mide en kilohertz, es decir, 1000 Hz. Es decir, que una onda de AM genera 1000 oscilaciones en un segundo, mientras que las ondas de FM hacen 1.000.000 de Hz, es decir, megahertz. En la siguiente imagen podemos ver que las ondas de radio van en 1.000.000 de oscilaciones, es decir, 1.000.000 de Hz, mientras que las microondas van más o menos en los 1.000.000.000 de oscilaciones o Hz. Las ondas del infrarrojo, que son normalmente las ondas que se ponen en los focos que utilizamos para calentar algunos alimentos o que algunos alimentos no se enfríen, van más o menos en los 100 billones de Hz. Y más adelante hay un pequeño espectro o un pequeño espacio que es para la luz visible, es decir, todos los colores que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Más adelante me gustaría hablar más a detalle sobre él, que de hecho se llama espectro de luz visible. Más adelante encontramos los rayos ultravioleta, que son muy dañinos. Son los rayos o son la razón por la que debemos usar bloqueador cuando salimos al sol. Después vienen los rayos X, que nos ayudan a sacar radiografías de nuestros huesos. Y finalmente los rayos gamma. Los rayos gamma son muy tóxicos y generalmente se encuentran en algunos lugares del espacio exterior. Y estos rayos son los que tienen una mayor frecuencia, 1.000.000 de billones, es decir, 10 elevado a la 18. Y en esta otra imagen podemos ver la diferencia entre la luz roja, la luz verde y la luz violeta. Como pueden ver, la luz roja tiene mayor longitud de onda, mientras que la luz violeta tiene una longitud menor. Espero haberme podido dar a entender sobre este tema. En la parte de abajo te recuerdo que estaré dejando en formato APA las referencias de la información que usé para hacer este video. Nos vemos hasta la próxima, saludos.